Los cuatro amigos. Ha nevado tanto esta noche que los campos están blancos, muy blancos. El conejito tiene tanta hambre y no tiene nada que comer, nada. Tendrá que salir a buscar algo. Abre la puerta. ¡Qué frío hace! ¡Cuánta nieve! Pero el conejito se decide a salir. Va caminando por la nieve, esponjosa. ¿Y sabéis lo que encuentra? Dos grandes zanahorias, casi enterradas en la nieve, royendo. Se come una. Ya está satisfecho y dice: Hace tanto frío que seguro que mi vecino, el caballito pardo, tiene mucha hambre. Le llevaré esta zanahoria a su casa. El conejito corre que correrás. Va a casa de la vecina. El caballito llama a la puerta. Nadie responde. ¡Oh, no está! ¡El caballito no está! El conejito le deja la zanahoria en la puerta y se va. El caballito ha salido a buscar algo para comer. En aquellos campos cubiertos de nieve, no adivinarías qué es lo que encuentra. Y va y se come el nabo. Ya está satisfecho y regresa a casa. Al llegar, ve la zanahoria y exclama: ¡Una zanahoria! ¿Quién me la habría traído? Seguro que ha sido el conejito gris. ¡Qué gentil es el conejito gris! Después dice: Hace tanto frío. Seguro que la oveja guisada tiene mucho hambre. Le llevaré esta zanahoria a su casa. Volveré enseguida. El caballito galopa que bola va a casa de la ovejita guisada. Llama a la puerta. Nadie responde. ¡Oh, no está! La oveja no está. El caballito le deja la zanahoria a la puerta y se va. La oveja gordita y rizada ha salido a buscar algo para comer. ¡Qué suerte! Fijaos lo que ha encontrado. Una col oculta bajo la nieve. Y va y se come toda la col, hoja por hoja, y está satisfecho y regresa a casa. Al llegar, ve la zanahoria y exclama: ¡Una zanahoria! ¿Quién me la habrá traído? Seguro que ha sido el caballito pardo. He visto sus huellas en la nieve. ¡Qué gentil es el caballito pardo! Hace tanto frío que seguro que el corzo tiene mucha hambre. De llevar esta zanahoria a su casa. Volveré enseguida. La oveja que por los helados prados y el bosque hacia la casa del corzo. Llama a la puerta, nadie responde. ¿Dónde está el corzo? No está. La oveja le deja Le deja la zanahoria en la puerta y se va. El corzo ha salido a buscar algo para comer. Imaginaos lo que encuentra: una mata de hierba llena de escorcha y los brotes de un pino, y va y come hasta hartarse.
Ya está satisfecho y regresa a casa. Al llegar, ve la zanahoria y exclama: ¡una zanahoria! ¿Quién me la ha traído? Seguro que ha sido la oveja bichada. Aquí hay un mechón de su lana que habrá perdido por el camino. ¡Qué gentil es la ovejita bichada! Después dice: hace tanto frío que seguro que el conejito gris tiene mucha hambre. Le llevaré la zanahoria a su casa. Volveré enseguida. El corzo salta que saltarás encima de las matas de hego y de los cercados de los prados hacia la casa del conejito gris. El corzo llega por fin a la casa del conejito. Abre la puerta a poco. El conejito duerme y con mucho cuidado deja la zanahoria junto a su cama. Pero el conejito se despierta y Corzo le dice: hace tanto frío y está nevando tan fuerte que he creído que no tendrás nada de comer. Te he traído una zanahoria. Y así fue como el caballito a la oveja y de la oveja al corzo. La zanahoria volvió al conejito gris. Oh, los buenos amigos.